Está bien. Hola, es un placer estar con ustedes. Soy Matt Carter, pastor en Mission 22. Me encantaría que pudieran ver lo que veo hoy. El lugar está lleno. Es fin de semana del día del trabajo y llueve en Jacksonville. Si visitas la iglesia un fin de semana lluvioso, es probable que vayas al cielo. Sólidas. Ahora, si no conoces a Jesús, eso es una historia diferente, pero vamos a hacer negocios con eso hoy. Así que quiero invitarlos a abrir sus Biblias en el libro de Primero Reyes, capítulo 19. Estaremos allí en un minuto. Primero Reyes, capítulo 19. Pastor Hobby. Lleva semanas predicando y ahora se toma un merecido descanso. Nos alegra mucho. Un pastor Hobby Martin descansado es algo realmente bueno y poderoso. Amén. Y eso es lo que necesitamos. Y así estamos. A través de una serie sobre Elías. Si usted es nuevo, este es el curso intensivo de Elías. Elías es considerado uno de los 3 profetas más importantes en la historia de Israel. Este hombre es poderoso, un hombre de Dios. De hecho, la forma en que las escrituras lo describen, y esto es importante, quiero que escuchen esto, una y otra vez. La Biblia describe a Elías de esta manera, que la palabra del Señor vendría a él, y él haría cualquier cosa que el Señor le dijera que hiciera. Qué asombroso es ser definido por las escrituras, hacer lo que Dios diga. Él lo hacía, y así toda la vida de Elías, bíblicamente hablando, fue conocido por una cosa. Como Dios lo usaba poderosamente, cuando él pedía algo, él obedecía. Era obediente a Dios y un semental conocido. Y luego la semana pasada, si lo escuchaste la semana pasada, fue tan poderoso. Si no lo hicieron, les recomiendo que vuelvan y lo escuchen. Fue increíble. Pastor Hobby trató el tema de la depresión. Y la semana pasada vimos de la nada este increíble hombre de Dios que Dios ha usado poderosamente una y otra vez y que ha caminado en obediencia toda su vida. De repente algo cambia en Elías. Y lo que vemos es que este hombre que Dios ha usado milagrosamente una y otra vez, de repente se siente abrumado por el miedo. Se da cuenta de que, quiero decir, esto es después de que Dios lo ha llamado a meter su dedo en el pecho del rey más malvado de Israel y llamarlo a arrepentirse. Y lo hizo. Esto es después de que Dios llama a Elías para ir cara a cara con los profetas de Baal. Y Elías hace bajar fuego del cielo y destruye sus ídolos. Y entonces de repente se entera que la reina Jezabel quiere matarlo. Y por la razón que sea, no sabemos realmente por qué, pero de repente eso lo sumerge en el miedo. Y ese miedo lo lleva a la ansiedad. Y esa ansiedad lo lleva a la depresión. Y esa depresión, mira esto, literalmente comienza a erosionar la fe de este hombre. Y al punto, este hombre cuya vida entera ha sido definida por la obediencia a Dios, donde lo encontramos hoy, mira esto, iglesia. Está huyendo de Dios. Es este hombre que ha visto a Dios hacerlo milagroso una y otra vez. Lo encontramos hoy, está huyendo de la llamada de Dios en su vida. ¿Sabes? Cuando estaba en mis 20 y empecé a caminar con Jesús y realmente empecé a estudiar la Biblia y tuve ese primer amor con Jesús, leía historias como esta y no tenía sentido para mí. Soy como Dios acaba de llegar, literalmente. En una de las formas más milagrosas de toda la Biblia, ¿cómo es posible que un par de días después lo vemos huir de Dios temiendo por su vida? ¿Cómo puede olvidar el poder de Dios que acaba de ver? Hasta el punto de estar deprimido, huyendo y temeroso. Bueno, ahora que tengo 51 años de edad y todos ustedes he visto a Dios hacerlo milagroso una y otra vez en mi vida, y ahora como un hombre de 51 años que ha estado caminando con Dios por un tiempo, esta historia tiene todo el sentido del mundo. Porque he huido de Dios.
Lo he intentado un par de veces y no funcionó, no me dejó ir. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a comprobar la fidelidad de Dios al alejarnos de Él en momentos difíciles y secos como sus hijos. ¿Alguna vez has estado allí, caminando con Dios? Estás en un gran momento de cercanía y conexión con Él. Sientes su poder en tu vida, su aprobación en tu vida, todo va bien. Y entonces, como Elías, de la nada algo sucede. Llega el diagnóstico, el amigo traiciona, ocurre la ruptura, un ser querido muere, el matrimonio se va a pique, el embarazo no llega a término, el pecado vuelve de nuevo. Y entonces, cuando sucede, simplemente, espiral que desde el lugar de poder y cercanía que acabas de experimentar, y justo en el momento en que te das cuenta de que estás luchando, nuestro enemigo, como Jesús lo llamó, se acerca y susurra en tu oído: pensé que eras cristiano. Pensé que eras cristiano, ¿caíste en ese pecado otra vez? Oh, estás deprimido. Pensé que los cristianos debían tener alegría. Oh, ¿no te sientes cerca de Dios? Quizás algo en ti está mal. Mira alrededor. Todos aquí están felices, con las manos en alto, cerca de Dios. Si no lo sientes tan bien, puede ser eso. Es probablemente tu problema. Tal vez Dios ha terminado contigo. Y cuando llegues allí, en el mejor escenario, si solo hay obediencia y felicidad, si buscas amor y fidelidad y andas con Dios, es posible que te sientas estancado en tu camino hacia la verdad. Tal vez empezaste a alejarte del Señor. Tal vez algunos de ustedes están allí hoy. Quizás varios de ustedes están saliendo de ahí. Y seguramente muchos de nosotros caminaremos por eso en algún momento como creyentes amantes del Señor. Hay una frase que describe esa temporada en la vida de un creyente. No se encuentra en la Biblia, pero se encuentra el sentimiento de ella en la Biblia muchas veces. Se llama la noche oscura del alma. Creo que fue creado por San Juan de la Cruz en 1600. Noche oscura del alma. Es la sensación de estar lejos de Dios, de su ausencia en nuestra vida, de haberle fallado, no poder vencer un pecado en nuestra vida y empezamos a tener la tentación de alejarnos, la noche oscura del alma. Si no crees que sea bíblico, solo quiero que escuches las palabras del salmista aquí. Solo mira, no tengo las escrituras conmigo, pero solo quiero leerte algunas de las palabras del salmista que está clamando a Dios, y él clama a Dios: Dios, ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Dios, ¿hasta cuándo mi alma y mi corazón han de estar tristes todo el día? ¿Hasta cuándo, Dios, se exaltarán mis enemigos sobre mí? Y luego fíjate en esto, dice: ¿hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? Aquí hay un tipo que está luchando tan profundamente que siente que el mal es tan abrumador en su vida que está en un lugar donde cree que el Dios del universo que lo llamó por su nombre lo ha olvidado. Por cierto, ¿quién crees que dijo eso? Es el rey David, hombre según el corazón de Dios. Y así que si es donde estás hoy, iglesia, quiero que sepas algo. Número 1, no estás solo. Te garantizo que hay mucha más gente en la sala hoy y en el sonido de mi voz que están pasando por eso, que lo admitirían. Así que no estás solo. Y número 2, no eres anormal. Algunos de los más grandes, más fieles, hombres y mujeres, en todas las escrituras se hace referencia a algo similar. Presten atención a lo que voy a decir, ya que es lo que vamos a aprender. Estamos a punto de aprender. Sí, es en esos momentos en la cima de la montaña, cuando estamos matando gigantes y llamando fuego del cielo, que se aprende que Dios es poderoso. Es algo bueno de aprender. Pero es en esos momentos cuando tienes miedo,
cuando estás roto, cuando estás fallando y estás huyendo de Dios, que aprendes algo totalmente diferente acerca de su carácter. Es en esos lugares aprendes que nuestro Dios es fiel. Y si le perteneces y pones tu fe y confianza en Jesucristo, vas a aprender algo. Él nunca te dejará ir. Vamos a saltar en el texto, vamos a leer rápido. Terminaré hoy con una historia. Voy a contarles mi historia y cómo Dios no me dejó ir. 1 Reyes 19:8. Entremos. Ahora, si recuerdan aquí, lo que sucedió es que Elías está huyendo de Dios. Está atormentado por el miedo. Y luego el pastor Joby habló de ello la semana pasada. Dios, a pesar de que está huyendo del Señor, Dios le envía un ángel. El ángel le prepara el desayuno. Lo atiende en su fracaso. Mira 1 Reyes 19:8. Y Elías se levantó y comió y bebió. Y fue con la fuerza de esa comida 40 días y 40 noches a Horeb, el monte de Dios. Ahora dejemos esto por un segundo. Quiero que veas la última parte. Así que comienza a sentirse mejor. En la fuerza de la comida, él va al monte Horeb, el monte de Dios. Ahora, esto va a ser muy importante aquí para el final de este mensaje. El monte Horeb tiene otro nombre. El otro nombre del monte Horeb, el monte de Dios, es monte Sinaí. El monte Sinaí tiene significado. Voy a hacerles un puñado de preguntas teológicas a lo largo de este sermón. Esta es la primera. ¿Por qué? ¿Cuál es el significado del monte Sinaí? No lo grito, pero ¿qué es? Ahí Dios halló a Moisés y se reveló a Moisés y le dio a Moisés la ley, los 10 mandamientos. Y eso va a ser muy importante aquí en un segundo. Y entonces el ángel viene y ministra a Elías. Le prepara el desayuno, él come, se siente mejor, se levanta, vuelve a la montaña de Dios. En ese momento pensamos que estaba recuperado y listo para retomar la lucha, para cumplir con lo que le había ordenado el Señor, pero no lo estaba. 1 Reyes 19:9. Pero allí él está de vuelta en el monte Horeb. Ahora dice, allí llegó a una cueva y se quedó allí. Más adelante en la historia vemos que Elías no ha regresado, todavía lucha, sigue corriendo sin superar su miedo. Él no va a una cueva y dice, oh, ese será un buen lugar para pasar el rato. Va a una cueva a esconderse porque todavía tiene miedo de Jezabel. Va a una cueva todavía huyendo de la llamada de Dios y él es como, ahora escucha, yo no sé ustedes, pero a mí me parece, solo para mostrarles cuán lejos ha caído este tipo, cuán oscuro es el lugar en el que está. No sé ustedes, pero si estoy luchando con algunos problemas de fe y un ángel aparece en mi cocina y me prepara el desayuno, probablemente voy a estar como, está bien, mi culpa, Dios, en toda la falta de fe. Pero Elías no. Corre, lo hallamos en cueva. Segunda pregunta teológica para ti. ¿Cómo crees que Dios tratará a un hombre al que le envió un ángel, lo ministró y sigue huyendo y escondiéndose con miedo? ¿Cómo crees que Dios va a tratar con este profeta que está caminando en temor y desobediencia? Hombre, ¿crees que va a limpiarse las manos de él? ¿Él va a terminar con él, descalificarlo, tal vez castigarlo? ¿Enviará algo de ese fuego del infierno y azufre del que tanto hablamos? Miren lo que Dios hace. Miren lo que el Señor, aquí con este profeta corriendo, herido y temeroso. Mira el versículo 9. Allí Elías llegó a una cueva y se alojó en ella. Ahora miren esto. Y he aquí la palabra del Señor vino a él. Miren todas esas 3 últimas palabras. ¿Qué es lo que dice? Dice que vino a él en la fría mitad del miedo y el fracaso de Elías y su huida de Dios. La palabra del Señor vino a él. Miren esto. Iglesia 1122, esto es enorme. Elías no estaba persiguiendo a Dios. Dios perseguía a Elías.
Esa es una de las cosas más reconfortantes que jamás oirás. Y ese es nuestro primer punto. Lo que quiero que entiendas hoy de este texto es que si le perteneces, punto número 1, Dios nos persigue en nuestro fracaso. Nunca lo olvides. Si le perteneces no significa que no te disciplinará, no significa que Él no te corregirá, pero necesitas entender algo. Jesús dijo, nadie los puede arrebatar de mi mano. Él te perseguirá en tu fracaso. No hay mejor lugar para ver eso que Pedro. ¿Crees que metiste la pata en esta habitación? Te aseguro que cometiste un error tan grande como Pedro la noche que Jesús fue traicionado y arrestado. Todos conocen a Pedro, su mejor amigo. Uno de sus principales discípulos juró nunca abandonar ni traicionar, incluso dar la vida por él. Y sin embargo, en la noche antes de la cruz, tres veces por separado, alguien viene. ¿No eres tú el tipo que andaba con Jesús? Y él dice, no conozco al tipo. Niega siquiera conocerlo. Y la tercera vez, las escrituras dicen que Jesús y Pedro se miraron en el patio cuando lo negó por tercera vez. El gallo canta y Pedro se da cuenta. Acabo de descalificarme para siempre. Y lloró amargamente. Incluso tras la resurrección, todos animados y emocionados. Jesús está vivo. Pedro finge emoción, pero recuerda lo hecho. Has estado en su lugar. Has asistido a la iglesia. Todos están animados, emocionados y adorando, pero mi error es el verdadero enemigo. Y eventualmente Peter solo dice, ¿sabes qué? Me voy. Me voy a pescar. Vuelvo a lo que solía saber. Al menos sé qué hacer. Al menos no soy un fracasado ahí. Sé cómo pescar. Vuelve corriendo al mar de Galilea. Pasa la noche pescando, atormentado. Debes reflexionar. Estoy agotado pensando que todo terminó. A pesar de que Jesús está vivo, no puede superar su fracaso. Y quizás en uno de mis 5 versos favoritos de la Biblia se menciona cómo el sol va rompiendo al amanecer. Sobre las montañas del mar de Galilea, Pedro miró hacia arriba. Y allí estaba Jesús, parado en la playa. Y en ese momento, en el mayor momento de fracaso de Pedro en toda su vida, algo lo golpeó, que cambiaría su vida para siempre. Iglesia, lo que lo realizó fue esto. Que puedo haber dejado ir a Jesús, pero Él nunca me dejó ir a mí. Y Él solo se lanza. En ese instante Él creyó que huí de Jesús. Pero Jesús está corriendo detrás de mí. Y se lanza al agua, nada tan rápido como puede, llega a la playa. Cuando llegó allí, Jesús le preparó el desayuno. ¿Ven el tema? Jesús lo mira, le dice, ¿me amas? Pedro dice, ¿sabes que te amo? Y Jesús nunca lo avergüenza. Lo llama de nuevo al ministerio y Dios. Servimos a un Dios que si le perteneces, te perseguirá incluso después. Los peores momentos de toda tu vida. Pero después de perseguir a Elías, ¿qué hace entonces? La palabra del Señor va a venir a Elías. Ve a Dios persiguiéndolo. ¿Qué va a pasar después? Él va a regañarlo. Le va a decir, como diría el pastor Joby, aguantate, ranúnculo. ¿Qué va a decir? Lo que hace el hombre es asombroso. Ahora te diré el segundo punto después de que nos persigue en nuestro fracaso. El punto número 2 es que Dios nos restaura con su bondad. La palabra clave es bondad. Es la bondad del Señor que te lleva al... Arrepéntanse, deben mejorar. Hagámoslo de nuevo. La bondad del Señor te lleva al arrepentimiento. No es la ira del Señor. No es la vergüenza del Señor. Es la bondad del Señor la que nos lleva al arrepentimiento. Y este es un cuadro hermoso. Mira de nuevo, 1 Reyes 19:9. Allí, hablando de Elías allí, él vino a una cueva y se alojó en ella. Y he aquí, la palabra del Señor vino a él. Observen lo que le dice. Y le dijo, ¿qué haces, Elías?
¿Qué haces, Elías? Se dirige a este hijo suyo que está herido y lastimado, fracasado, huyendo de Dios, y le hace una pregunta. ¿Qué haces aquí, Elías? Escuchar, no gastaré mucho tiempo, pero esto es clave. Presta atención. Lo busqué. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, sobre cosas del hebreo y el griego en el Nuevo Testamento. Hay matices que puedes aprender al estudiar el idioma original que pierdes un poco en el inglés cuando se traduce. Y este es uno de esos casos. Ahora, si eres alguien como yo que creció con un padre que cuando metías la pata y te encontraba, te perseguía. Pero te perseguía por una razón diferente. Y me encontró escondido en algún lugar. Me hacía una pregunta. Pero era más como, ¿qué demonios estás haciendo aquí, chico? ¿Sabes a qué me refiero? Ese no es el tono que Dios usa con este corriendo, herido. Hijo de Dios es muy tierno en el idioma original. Es paternal. Es más como Dios lo persigue y luego cuando lo encuentra escondido en una cueva, es más como, hijo, ¿qué estás haciendo aquí? Si tienes oportunidad, quiero animarte a que escuchar el podcast Deepen para este sermón. El pastor Joby, yo y el pastor Jonathan tuvimos una conversación muy profunda y buena sobre esto. Y una de las cosas a las que dedicamos mucho tiempo fue a la crianza de los hijos. Terminamos hablando mucho sobre la crianza de los hijos debido a esto de aquí. Vemos a Dios persiguiéndolo y cuando llega allí no lo regaña, no lo avergüenza, lo ama como un padre, le habla con ternura. Y una de las cosas de las que hablé es de mi esposa. Mi esposa está aquí y agradezco que Dios se manifieste en esta iglesia. Me alegra que ella lo presencie hoy. Aún así, mi esposa posee muchos dones, pero sobre todo es la mejor madre que conozco. Les repito a mis hijos que tuvieron suerte con ella. Ella no solo amaba a Jesús, era piadosa, pero hombre, era una madre rockstar. Y una de las cosas que hizo muy naturalmente, que no vino naturalmente para mí, es cuando nuestros hijos se equivocaban. Y por cierto, nuestros 3 hijos son adultos y los 3 caminan con el Señor, lo cual es súper raro. Y lo atribuyo no solo a su oración, sino a lo que estoy a punto de decirte. Así que si eres padre, toma nota. Cuando el niño metía la pata, aunque en la escuela se equivocaban mucho, y yo, ya sabes, y el nombre de mi padre, John Carter, 1.80, capitán del departamento de bomberos de Dallas, cuando la genética John Carter empezaba a salir de mí. Chico, ¿qué estás haciendo? Sería mi esposa quien entraba y sentaba al niño y los miraría y haría algo antes de corregirlos, antes de castigarlos, y lo hacíamos, disciplinábamos a nuestros hijos, pero ella hacía algo antes de todo eso. Ella los miraba y muy tierna y maternalmente los miraba y decía, hey, ¿y qué está pasando? ¿Qué estaba pasando en tu corazón que te llevó a tomar esa decisión? Y fue brillante, porque lo que sucedería es que nuestros hijos empezarían a hablar y empezaban a compartir sus corazones con ella. Y no nos limitábamos a castigar el comportamiento, sino que llegábamos a la raíz de lo que pasaba en sus corazones. Y por cierto, cuando tratas con tus hijos, quieres tratar con la raíz de sus corazones. Mis padres nunca me hicieron esa pregunta, simplemente empezaron a gritarme. Eso es lo que Dios está haciendo. ¿No es genial? ¿No es genial? Elijah, hijo, dime lo que está pasando en tu corazón. Sabemos que Dios está haciendo lo mismo con Elías, como se ve en el versículo 10. Elías comienza a compartir su corazón con Dios. Dios pregunta al hombre, ¿qué haces, hijo? ¿Qué pasa? Elías empieza a hablar. Elías confesó ser celoso del Señor, el Dios de los ejércitos, lo que implica ser el Dios de los ejércitos de ángeles. Él dice que necesito la ayuda del Dios de los ejércitos angelicales porque tengo a una loca persiguiéndome. Él dice, porque el pueblo de Israel ha abandonado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas. Y solo quedo yo y buscan mi vida para quitármela. Claro, había sido llamado para llamar al pueblo de Israel al arrepentimiento, pero están huyendo. Básicamente le dijo a Dios, soy un fracaso.
Número 2, estoy solo, lo cual no era cierto, y Dios se lo va a decir en un minuto. Número 3, él confesó, Señor, estoy muerto de miedo. Mira el versículo 11. Ya casi terminamos con el texto. Quiero que vean cómo Dios responde, iglesia. Este es uno de los más hermosos momentos increíbles en la totalidad de las Escrituras. Él es como Dios, yo necesito que aparezcas. ¿Sabes por qué estoy corriendo? Porque tengo miedo y estoy solo. Pídele a Dios, la gente intenta asesinarme, mantente honesto con Él. Y quiero que veas cómo responde Dios. Mira el versículo 11. Y Dios le dice, sal fuera. Él está en la cueva. Dios dice, sal de la cueva y párate en el monte ante el Señor. Ahora me di cuenta de algo ayer que nunca había notado y he estudiado esto cientos de veces. Dios le dice que salga de la cueva de su escondite, pero no lo hace. Él sigue en la cueva. Eso importará en un minuto. Dios le dice que salga y se pare en el monte del Señor. Por cierto, recuerda, ¿dónde está el monte del Señor? Es el monte Sinaí, donde Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos. Última pregunta teológica. No lo grites aquí, pero ¿cómo se reveló Dios a Moisés? En el monte de Dios, cuando le dio la ley. Esto es clave. Como cuando Dios se presentó a Moisés, cuando Dios se reveló a Moisés, ¿cómo se reveló? Te lo voy a decir. Mira Éxodo, no te des vuelta ahí. Éxodo 19, 17. Te voy a mostrar la misma montaña. Te voy a mostrar cómo Dios se reveló a Moisés cuando le dio la ley. Entonces Moisés sacó al pueblo. Ese es el pueblo de Dios. Fuera del campamento. Para encontrarse con Dios. Y así Moisés había estado arriba en la montaña. Dios se reveló a Moisés a través de ¿qué? Una zarza ardiente. Fuego. Y Moisés dijo, Dios es impresionante. Todos vamos a conocer a Dios. Y entonces Dios se va a revelar al pueblo de Dios. Y Moisés sacó al pueblo del campamento para encontrarse con Dios y se pusieron al pie de la montaña. Así que están en la base del monte Sinaí, la misma montaña en la que está Elías mientras hablamos. Ahora observen esto, vamos a ver cómo Dios se revela a sí mismo. Al llegar, el monte Sinaí estaba cubierto de humo. ¿Por qué? El Señor bajó sobre él en fuego. Así que la gente sube, hay humo por todas partes. ¿Por qué? Porque Dios apareció, pero volvió a aparecer en fuego. El Sinaí fue envuelto en humo con la llegada del Señor en fuego. Y el humo subió como el humo de un horno. Observa esto. Y toda la montaña tembló grandemente. Así que Dios se revela en fuego y ellos están sentados allí. E imagina si eres una de esas personas, hay como fuego por todas partes y luego la montaña comienza a temblar. Moisés dice, Dios es grande, impresionante. Ven a conocerlo, fuego, terremoto. ¿Tienes miedo? Yo lo estaría. Versículo 19, el sonido de la trompeta, último verso aquí. El sonido de la trompeta se hizo más y más fuerte. Moisés habló y Dios le respondió con un trueno. Así que Dios se revela en fuego. El resultado de su presencia es el temblor de la montaña. Moisés empieza a hablar con Dios y la gente solo oye truenos, no oyen su voz, solo truenos. ¿Cómo se reveló Dios a Moisés y al pueblo de Dios? En el monte Sinaí la primera vez Dios se reveló con fuego, humo y terremoto. Y cuando habló, habló con truenos y la gente estaba muerta de miedo. Pero quiero que veas cómo Dios se revela esta vez en el monte Sinaí a este magullado y quebrantado Hijo de Dios, cuya fe se sostiene de un hilo. ¿Están listos? Y Dios dijo a Elías, sal y ponte de pie en el monte ante el Señor. Y he aquí que el Señor pasó.
Y un viento grande y recio rasgó los montes y desmenuzó las peñas delante del Señor. Observa, pero el Señor no estaba en el viento. En resumen, Dios no se manifestó a través del viento, no estaba presente en él. Y después del viento, un terremoto. Pero el Señor no estaba en el terremoto. Y después del terremoto, un fuego. Pero el Señor no estaba en el fuego. Observa esto. Y después del fuego, el sonido de un bajo susurro. Versículo 13. Y cuando una luz. Elías lo oyó. Envolvió su rostro en un manto. Parece que ya había leído la Biblia. Otra historia para otro día. Pero envolvió su rostro en el manto y salió de la cueva de su escondite y se paró a la entrada de la cueva. ¿Vieron lo que acaba de pasar? Cuando Dios le estaba dando a Moisés la ley en el monte Sinaí, se reveló a través del fuego y los terremotos. Habló con truenos y el resultado fue que el pueblo de Dios tembló de miedo. Pero esta vez en el monte Sinaí, cuando Dios estaba revelando a este hombre roto y herido, cuya fe pendía de un hilo, no se reveló con fuego, truenos y terremotos. Iglesia de 1122, Dios se reveló con ternura e intimidad. Y cuando habló, no lo hizo con truenos. Hablaba con ternura paternal, tierno, susurro. Y la mejor noticia de todas es que Elías lo escuchó y no tembló. No huyó de Dios. Salió de la cueva de su escondite y se acercó a Dios. Y Dios lo restauró. De vuelta. El ministerio. Y algo golpeó a Elías en ese momento que creo que cambió su vida. Nunca volvió a ser el mismo. Esto le golpeó. Puede que haya dejado ir a Dios. Pero Él no me soltó a mí. Nunca más vaciló. Quiero terminar hoy contándoles mi historia. Mi historia de huir de Dios. Tengo 12 minutos. Fui muy largo el jueves. No lo voy a hacer hoy. Voy a empezar antes de la historia aquí y quiero darles algunas muy buenas noticias. Hay buenas noticias sobre Dios persiguiéndonos y nuestras fallas. La mejor noticia de todas, compartida varias veces. ¿Están listos? Si perteneces a Jesús, si estás aquí y pones tu fe y tu confianza en Él y eres un hijo de Dios, no importa lo mal que falles o lo lejos que corras, nuestro Dios nunca te dejará ir. Ahora aquí están las malas noticias. ¿Están listos? Si perteneces a Dios y pones tu fe y confianza en Jesús, no importa que tan mal falles o que tan lejos corras, Él nunca te dejará ir. Y yo aprendí eso de la manera difícil, iglesia. Me salvé radicalmente en la Universidad de Texas A&M en mi primer año. Me llamaron, extendí mi respuesta explicando mi llamado al ministerio. No puedo hacerlo hoy. No planeaba ir al ministerio, no se me pasó por la cabeza. Fue una experiencia del camino a Damasco. Y yo literalmente era tan profundamente conmovedor e impactante que tuve que detenerme a un lado de la carretera y había estado luchando contra Dios durante meses. Y solo recé esta oración: Dios, no me importa a dónde quieres que vaya, no me importa lo que quieras que haga, soy tuyo. Y esa fue la oración que me llevó eventualmente a entrar en el ministerio y estoy aquí hoy. Pero tuve un pequeño momento de Elías hace unos 6 o 7 años. Después de ser pastor estudiante durante 7 años, fui y planté una iglesia en Austin, Texas, llamada Austin Stone Community Church. YAL explotó. Teníamos muchos universitarios voluntarios útiles para el trabajo físico, pero no tanto para los compromisos económicos, ¿verdad? Éramos pobres, dato clave en la historia. Éramos pobres. Miles de personas vienen a esta iglesia, pero pobres. Y me desperté un día alrededor de 2017. Planté la iglesia en 2002. 2017, después de todo el éxito que Dios había dado a esta iglesia, llegué a
predicar por todo el país, escribir libros, hacer todas esas cosas. Y hombre, yo estaba aburrido, estúpido, pero aburrido y frustrado con el ministerio. Luchaba con mis pecados. Había llegado a un punto donde, hombre, persiguiendo al Señor y estudiar la palabra y orar es lo que hacía porque tenía que prepararme para el domingo. No por un desbordamiento de mi amor por el Señor. Y por primera vez desde que me detuve a un lado de la carretera después del verano de mi segundo año en A&M y me rendí a Él, literalmente empecé a pensar en dejar el ministerio. Él me llamó, no te equivoques, pero Él no me llamaría, era yo quien me llamaba. Incluso empecé a rezar por ello. Dios, ¿puedo hacer otra cosa? Esa Navidad, un amigo mío que es multimillonario en Houston me invitó a casar con él en su rancho. Por cierto, los ranchos de multimillonarios son geniales, solo lo digo. Es como ir a Disneylandia, pero con ciervos de 180 puntos, impresionante. Y estamos conduciendo en su camioneta. Una vez me miró y me dijo, oye Matt, ¿has pensado alguna vez en dejar el ministerio? Yo lo miré como diciendo, ¿has estado leyendo mi correo? Hombre, ¿qué está pasando? Y le dije, sí, de hecho lo he hecho. ¿Por qué lo preguntas? Recuerda, soy pobre. Y él me miró y dijo, Matt, he estado pensando en ti durante un par de meses. Tengo un puesto en mi compañía, la más grande de bienes raíces comerciales en Houston. Dijo, estoy buscando una especie de capellán corporativo que pueda entrenar a mi equipo, trabajar con mi equipo ejecutivo. Incluso, te mostraré cómo incursionar en bienes raíces comerciales. Quiere empezar contigo ofreciendo 1.2 millones al año. Estás riéndote con razón. Eso fue en el 2017, antes de la inflación. Sí, era mucho dinero. Un montón de dinero hoy en día. Y al soltar el número, los ángeles comenzaron a cantar de verdad. Y, historia real, yo literalmente dije, lo tomaré. Huyendo de la llamada de Dios en mi vida. Lo que estoy a punto de decirte, algunos de ustedes no lo van a creer, pero vamos a estar en el cielo juntos un día y vamos a hablar. Y te vas a dar cuenta cuando tengamos nuestra mente perfeccionada, vas a estar como, oh, hermano, estabas diciendo la verdad. Unos minutos después suena mi teléfono. Es mi médico. Me habían quitado una manchita en la oreja 2 días antes. Ya sabes, no es bueno recibir los resultados de la biopsia por teléfono 2 días después de la cirugía. Dijo, Matt, dijo, no sabemos lo malo que es, pero tienes melanoma. Y si no sabes lo que es un melanoma, es el tipo más agresivo de cáncer de piel, es malo. Si se extiende, estás acabado. Mi corazón saltó, no sabemos en qué etapa está. Acabo de recibir los resultados, debes venir a casa. Miré al hombre que me ofrecía trabajo y le dije, tengo cáncer, debo irme. Así que me fui a casa. A lo largo de esta historia, ninguno de mi personal o de la iglesia tiene idea. Estoy considerando dejar la iglesia. Planeo. No, el Dios está usando poderoso. Al regresar a casa me di cuenta de la perforación en mi oreja. Continué sin problemas. Unos días después volví a hablar con el tipo pensando en cómo comunicar a mi equipo que me iré. De repente recibí la noticia de que uno de mis mejores amigos en el mundo falleció de un infarto. Hice su funeral. Todavía puedo verlo en mi mente. Sus 3 hijas, como yo estoy predicando sobre la fidelidad de Dios, me miran como si fuera un idiota. ¿Cómo puede Dios permitir que se lleven a mi padre? Unos días después, superando eso, y las cosas se pusieron muy raras, y voy a tener que hacer esto rápido. Había un bombardero en Austin envió un paquete, algo que quizás recuerden de las noticias. Bombardeó a un joven al azar. Él abre el paquete en su casa, explota y lo mata. Llega a las noticias. Todo el mundo es como, ¿qué en el mundo? Unos días después, le vuelve a pasar a una abuela hispana. Ella sobrevive, pero la ciudad se vuelve loca. Pero piensan que fue por perfil racial y por lo que la ciudad no ha cerrado todavía, porque es perfil racial. Y luego, unos 3 días más tarde, otra bomba explotó en el barrio suburbano de blancos ricos que llamó la atención de todo el mundo. Y la ciudad se cerró.
Teníamos un bombardero en serie. La ciudad se cerró. El FBI investigó. Austin. Servicio de oración, todo rogando a Dios que salve nuestra ciudad. Todos están nerviosos por abrir los paquetes. Es martes por la mañana en una reunión de personal. Alguien debió estar en la reunión de personal, pero estaba en Twitter y se enteró de que habían hallado al tipo. Y dijo, hey hombre, lo encontraron y dieron su nombre. Y todos nos regocijamos, agradeciendo a Dios que se acabó. En ese momento todos estábamos aliviados, pero mi teléfono suena. Es el jefe de policía de Austin, era un amigo mío. Hola jefe, ¿cómo estás? Me preguntó dónde estaba y le respondí que en una reunión. Me pidió que me quedara donde estaba sin tiempo para explicar. Porque el FBI te está buscando. Esa no es una llamada que quieras recibir. Y literalmente, historia real, empecé a devanarme los sesos pensando, ¿qué he hecho ilegal? Nada. Hay una multa por exceso de velocidad, pero no van a venir a por mí. Pero al verlo pensé, seguro fue a nuestra iglesia. Tenemos el nombre. Agarré mis ejecutivos. Revisamos papeles y encontramos al sujeto. Buena a la iglesia. No activo, nunca dio y solo, ya sabes, había aparecido un par de veces. Y entonces pienso que eso es lo que es. El FBI aparece. Literalmente me rodean, lo cual es un poco raro. Y me llevan al centro y me interrogan. Y me preguntan cómo conozco a ese hombre. Les respondo que nunca lo he visto. Ellos insisten, ¿nunca lo conociste? Y yo les digo que no. Ahí caigo en cuenta. Quizás piensan que estamos relacionados por la iglesia u otro motivo. Yo digo, chicos, él fue a mi iglesia, pero nunca lo conocí. Y luego hacen esta pregunta. Hay como 8,000 personas que vienen a Austin en el momento, que no es nada como esta iglesia bastante grande. Y me miran y dicen, ¿quieres decir que fue a tu iglesia y nunca lo conociste? Y yo digo, sí, por desgracia sí. Finalmente conseguí que me creyeran que no lo conocía. Y la razón por la que estaban haciendo todo eso es debido a que el equipo SWAT encontró al individuo en la I-35, descubrieron su identidad y lo rodearon en la autopista. Y cuando entraron, él tenía otra bomba. Estaba enviando a alguien más y la abrió y se suicidó antes de que el equipo SWAT pudiera llegar. Me enteré de que la razón por la que seguían haciendo estas preguntas, porque encontraron mi nombre y dirección en los restos. Mi nombre y dirección estaban en la bomba con la que el tipo se suicidó. Me la estaba enviando a mí. Y eso me sacudió. De hecho, lo tomé como una confirmación. Es hora de irse. Habían amenazado con matarme antes, pero nunca en serio. Terminó. 2 días después tengo que ir al Deer Lease con el pastor Joby. Nos parecemos mucho y ya estoy allí. Estoy cazando y llamando. Hablamos con el tipo, ya terminé. Este tipo intentó matarme. Estamos fijando una fecha. En serio, estoy al teléfono con Jesús. Mi teléfono suena, es mi hijo. Mi hijo nunca me llama a menos que necesite dinero o algo esté realmente mal. Y nunca olvidaré esta llamada. Sirenas de fondo. Mi hijo apenas puede salir de la frase. Se tambalea, papá, he tenido un accidente horrible. Voy al hospital Seton, cuelga el teléfono. Mi hijo estaba en el trabajo esa mañana. Volviendo a casa, tras estudiar toda la noche, se quedó dormido al llegar a una curva y, según la señora de detrás, saltó por los aires. Agradezco estar en mi camión. Dio 3 vueltas de campana y se estrelló contra un roble. Como yo estaba conduciendo a 100 millas por hora, de vuelta a Austin, al hospital Seton, hice algo por primera vez en toda mi vida. Le grité a Dios. Nunca antes ni después lo hice. Y le grité a Dios, Dios, ¿qué estás haciendo? Si quieres matar a alguien, Señor, mátame a mí. No mates a mi hijo. Llego al hospital. No sé lo que voy a encontrar. Y entro, nunca lo olvidaré. Mi hijo está inmovilizado. Y llego y me pongo en su cara y el médico como que viene corriendo. Dice, está bien, está bien. Lo único que está roto es su muñeca. Y yo estoy como, oh, gracias. Sí, quiero decir, él es en la escuela de medicina ahora, un joven fantástico. Y policía dice, nunca he visto a nadie salir caminando de un accidente como ese. Pero me destrozó. Tenía que predicar ese domingo, pero le dije al pastor que estaba afuera.
Me dijo, ¿quién quieres que predique? Le dije, no me importa. Él dice, ¿sobre qué quieres que predique? No me importa. Consigue un pastor asociado para que predique ese domingo por la mañana. Estoy tan afectado por todo lo que ha pasado que ni quería ir a la iglesia. Pero mi esposa me obligó. Y así llego a la iglesia. Estoy sentado en la primera fila aquí, el Austin Stone, y me siento allí. Y entonces este tipo llamado Ross, que por cierto no sabe nada de lo que está pasando en mi vida aparte de que tuve cáncer. Mi hijo tuvo un accidente. Él no sabía nada más acerca de que yo quería irme. Y como él abrió la Biblia, decidió ese día que iba a predicar sobre el libro de Jonás. Algunos de ustedes que crecieron en la iglesia saben a dónde va esto. ¿Conocen la historia de Jonás? El tipo al que Dios había llamado a predicar, pero huye a Tarsis. Te enteras que está corriendo a Tarsis para hacer dinero, huyendo del llamado de Dios en su vida para hacer dinero. Va en dirección opuesta al llamado de Dios en su vida. Se sube a un barco rumbo a Tarsis. Y quiero que mires el texto que este hombre estaba predicando esa mañana, Jonás 1:4. Aquí está, tráelo. Pero el Señor lanzó un gran viento sobre el mar. ¿Quién lanzó la tormenta? Dios. El Señor lanzó un gran viento sobre el mar y hubo una poderosa tempestad en el mar, por lo que amenazó con romper el resto de la historia. Jonás es arrojado al mar, la ballena lo recoge. Dios lo lleva exactamente donde quiere que esté. Y no te engaño, Ross estaba predicando. Está predicando a través de ese texto. Se detiene como si hubiera oído algo. Levantó la vista como si hubiera oído algo. Dijo, esto es lo más extraño que he experimentado en mi vida. No creo que haya hecho esto antes, pero tengo la sensación más fuerte del mundo de que se supone que debo decir esto. Dijo, si estás aquí hoy y estás huyendo de la llamada de Dios en tu vida, y Dios te está lanzando tormentas para llevarte a donde Él quiere, levántate. Y en ese momento supe que ese era el Señor hablándome. Así que allí mismo, en primera fila, me puse de pie. Toda la iglesia estaba como, ¿por qué el pastor Matt de pie? Pero en ese momento algo en mí se rindió, porque me golpeó como una tonelada de ladrillos y cambiaría mi vida para siempre. Que podría haber dejado ir a Dios, pero Dios no me había dejado ir. Así que recé. Recé esta oración. Señor, no me importa dónde quieres que vaya. No me importa lo que quieras que haga. Soy tuya. Gracias a Dios por perseguirme, la razón de estar aquí. Escucha, si estás aquí y escapando del Señor, detente mientras puedas. Si estás huyendo de su propósito en tu vida, quiero que sepas que si hay aliento en tus pulmones hoy, tienes una opción. Todavía tienes una opción. Y la elección es escuchar la mentira del enemigo que intenta que sigas huyendo, o puedes escuchar la voz de tu Padre Celestial que te está susurrando, eres mío. Niño, no estás solo y no has terminado. Así que sal de la cueva y ven a casa. Let's pray. Padre, te amo con todo mi corazón. Gracias por perseguirme en ese momento en que no lo merecía. Dios, te agradezco que tu palabra es verdadera, que no dejarás que nadie arrebate a tus hijos de tu mano. Dios puede levantar a cualquier persona que esté huyendo de Él hoy en esta sala. Y Señor, ellos sienten en sus corazones en este momento que los estás llamando a casa. Señor, no permitas que salgan hoy de esta sala sin volver a ti. Dios, te lo pido hoy en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén, amén. Iglesia, permanezcamos juntos. Vamos a responder. Escuchen, vamos a responder.
Nuestro Dios es digno de una respuesta. Y así que vamos a cantarle. Y si estás aquí hoy y puedes dar fe, mi Dios es fiel cuando cantas lo que cantas con todo lo que tienes. La otra cosa que vamos a hacer es que te vamos a dar la oportunidad de venir. Si fueras tú, si me hubiera detenido y dicho a alguno aquí que está huyendo de la llamada de Dios en su vida, de pie, si eres tú, levántate, ven aquí. Tenemos un lugar grande y gordo aquí para que te pongas de rodillas y te pongas bien con Jesús. Y si estás saliendo de ese lugar y Dios te ha sido fiel, me encantaría que pases al frente y ores por la gente que te rodea. Vamos a cantar, vamos a responder a Dios. Dios, miro hacia ti.